Buenas tardes para todos. Vamos a esperar 2 minuticos mientras se terminan de conectar los compañeros. Bueno. Víctor Alfonso Daza se encuentra. Aaron David Fiscal. Presente, profe. Ok. John Jaime Giraldo se encuentra. Ok, John Profe Jaime. escribió al chat. Por el chat, sí. Diego Mauricio González está. Presente, profe. Ok. Angie Daniela Guzmán. Angie Daniela. José Daniel Guzmán. José Daniel se encuentra. Jonathan Holguín está. Presente, profe. Ok. Alejandra Martínez. Profe, presente. Ok. Valentina Morales. Presente, profe. Ok. Brian Alejandro Ortiz. Brian Alejandro Ortiz se encuentra. Profe, él es el que está entrando, es que me equivoqué, él es el que está conectándose. Ah, ok. Y Brian Alzate no está, ¿cierto? Sí, profe, él también se está conectando. Ah, ok, ok. Juan David Ospina. Juan David. Leslie Joana Pedrosa. Leslie Joana Pedrosa se encuentra. Carlos Alberto Peña. Yo, profe. Okay. Sandra Janet Quiroga. Sandra se encuentra. Diana Carolina Rabe. Buenas tardes, profe. Presente. Tatiana Reyes. Presente. Diego Alejandro Rincón. Diego Alejandro se encuentra. Solange Rojas. Hola Viviana, ¿cómo estás? De aquí. Hola, doctora. Me pongo la. Listo. Solange se encuentra. Okay. Mariana Sabogal. Sí, ¿qué materia? Presente. Ok. Heidi Joana Sánchez. Yo, profe. Jainer ¿nos escucha?
Profe, ¿usted se llama Víctor Daza? Sí, ya lo llamé. Ah, acaba de ingresar. Ok, listo, ya te quité la falla. Jainer Andrés Sánchez, ¿nos escucha? Ah, ok, listo, Jaime, ya aquí te tengo presente. Pero nos escuchas bien, ¿cierto, Jainer? Ok. Alejandro Sánchez. Presente, Doc. Ok. Rafael está. Hola, profe, presente. Ok, y Efren Elías. Por ahí lo vi también. Señora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, Brian Alzate llegó, ¿cierto? Él pudo ingresar finalmente. Brian, ¿nos escuchas? Brian Alzate. Sí, profe, buenas tardes, la escucho muy bien. Ok. Angie Daniela Guzmán llegó. Ok. José Daniel Guzmán. Por aquí lo veo, pero ¿nos escuchas? Daniel, ¿nos escuchas? José Daniel Guzmán. Yo creo que Daniel no nos escucha. Bueno, entonces, bueno, al final vuelvo a llamar, sí, a ver si se logran conectar. De todos modos con ellos, entonces hablaré después de la clase. Bien. Entonces, bueno, muchachos, espero que se encuentren muy bien en medio de esta cuarentena. La idea es ya finalizando la clase hablar un poquito si han tenido alguna dificultad o alguna necesidad en medio de la cuarentena, esperando que también sea en medio de todas las circunstancias, pues se les facilite también el estar con los suyos, el poder compartir con los suyos y bueno, que también sea un momento de reflexión para todos de las circunstancias mundiales, ¿no? De la humanidad, de los cambios que muchas veces es necesario que se puedan vivir y que se puedan reflexionar por parte de cada uno. Bueno, quería recordarles si de pronto alguno no ha visualizado el chat del grupo por WhatsApp, no olvidar que hicimos un replanteamiento. Perdón, un instante, yo le contesto aquí a Daniel. Entonces, en el chat del WhatsApp les decía la semana pasada, ok, Heidi, sí, tú me habías levantado la mano, perdón que no te había dado la palabra. Ok, Heidi, bueno, ya tu pregunta es propiamente de la entrega de la retroalimentación que les hacía. Y aquí quería pues hacerles una invitación nuevamente, porque el grupo de Heidi me ha dicho que de pronto consideraba que no era necesario porque habían hecho pocas observaciones, pero yo pienso que sí es necesario que los diferentes grupos tengamos una asesoría, al menos 10 minuticos. O esta tarde me reuní con varios y les estuve explicando y resolvimos varias dudas e incluyendo el grupo de Heidi les invito para que ahora que les comparta el nuevo horario de asesorías de esta semana, agenden también la asesoría, que es importante para que todo el grupo
hable el mismo idioma y puedan también pues absolver las dudas que tengan, porque a veces pensamos que de pronto parece, dándole una revisión a vuelo de pájaro, las observaciones parecerá algo fácil y rápido y resulta que a la hora de ya sentarse a corregir de pronto no nos queda claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, por Profe, lo perdón. sí, Lo que pasa es que nosotras no accedimos a la capacitación porque en los horarios que habían yo trabajo. Entonces no me cuadraban los horarios con las clases que tengo y con los momentos en los que me toca estar conectada con el trabajo. Entonces, como usted nos hizo las observaciones ahí, pues a todas nos quedó mucho más claro, pero a mí no me queda claro lo del estado del arte, solo necesitamos como una explicacióncita en eso y ya es todo. ya, ok, no hay problema y se las puedo dar, pero de todas formas, ahora que les quería enviar el audio con las observaciones, realmente sí hubo varias observaciones importantes, que por lo mismo quería hacerles esa invitación, pero no olviden entonces que cuando hablamos del estado del arte, estamos haciendo referencia a un conjunto de investigaciones previas a mi investigación, ¿no? Entonces, un conjunto de investigaciones que se han hecho en el área en el que yo estoy trabajando mi investigación, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de una investigación que se está haciendo en torno al proyecto de minería en La Colosa, por decir algo. Entonces, en el estado del arte, lo que vendría a ser es mirar qué otras investigaciones sobre minería se han hecho a nivel Colombia o a nivel Latinoamérica, por ejemplo. Si yo estoy haciendo una investigación sobre reparación de víctimas, bueno, ¿qué se ha investigado antes de mi investigación en materia de reparación de víctimas? Ya ustedes, para eso veíamos una clasecita sobre bases de datos, que ya ustedes saben cuáles son las bases de datos de la universidad y algunas bases genéricas como Google Scholar o Google Académico, Redalic, Excielo, ¿sí? Todas estas bases de datos en donde ustedes pueden encontrar investigaciones, ¿cierto? Entonces decíamos, el estado del arte no es para jurisprudencia, no es para leyes, no es para noticias, es para investigaciones, ¿no? ¿Y en dónde encuentro investigaciones? Pues las voy a encontrar en artículos de investigación o las voy a encontrar en libros. Bien, entonces por lo mismo la idea es justamente que ustedes puedan hacer un barrido general. Bueno, técnicamente es buscar 3 fuentes, es decir, 3 investigaciones que se hayan hecho en torno a la temática que están realizando, ¿no? Y por lo mismo les decía, son 3 parrafitos. En un párrafo ustedes dirán, supongamos encuentras un artículo que se llama la ejecución de las licencias mineras en Colombia, por decir algo. Entonces, ¿cómo plantearías ese párrafo? Plantearías diciendo, dentro de las investigaciones que se han realizado en Colombia frente a la megaminería, encontramos la investigación realizada por Pepita Pérez, titulada la legislación ambiental en materia de megaminería, por decir algo, que fue publicada en el año 2010 y en ella esta autora explica que las licencias se están concediendo sin el cumplimiento de los estándares legales, no se está teniendo en cuenta esto y esto. ¿Sí? Entonces es hacer una breve descripción del aporte que realiza esa investigación al campo de conocimiento. ¿Sí? Profe, es como, o sea, de las investigaciones, las 3 que usted dice, saquemos como más o menos lo que entendemos para que la expliquemos acerca, o sea, la relación que tiene con nuestro trabajo y eso es el estado del arte, ¿sí? Sí, exactamente. Identificar 3 fuentes, 3 investigaciones y ya de cada investigación explican en qué consistía esa investigación, por qué se relaciona con su investigación, por qué puede ser importante o qué les permite entender. Recuerden que no es para responder la pregunta, no es el estado del arte, no es para responder la pregunta de investigación, sino para ampliar la visión que yo tengo de mi tema de investigación. ¿Sí? Entonces, claro, ya tú encontraste ese artículo, bueno, hacer una revisión de qué aporta ese artículo, qué habla ese artículo, que me sirve para entender mejor el tema, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba ese artículo? ¿Qué concluyó? ¿Qué metodología utilizó? ¿Qué problemática analizó?
¿sí? Entonces, claro, no tienen que transcribir el documento, no, la idea es que ustedes en sus palabras, si quieren hacer una cita breve, pueden hacer una cita breve, que no sea una transcripción del documento, podrán hacer una cita breve y ya la explicación en sus palabras de lo que encuentran dentro del respectivo estado del arte. Bueno, profe, muchas gracias. Ya me quedó más claro. Ok. Bueno, entonces, les decía dentro de dentro del grupo de WhatsApp les había enviado también el cronograma modificado, ¿no? Les decía, hicimos un ajuste teniendo en cuenta también pues que se habían o que se han reprogramado los exámenes parciales y que han quedado pues para después de Semana Santa, ¿no? En ese sentido, entonces, decíamos, teníamos un control de lectura para el día de hoy que sacamos de nuestro cronograma para poder explicar el día de hoy cómo se va a realizar el ensayo de plan lector, ¿no? Que la idea es que ustedes lean el segundo capítulo del texto del declive de los fundamentos económicos de la paz y en sus respectivos grupos de trabajo. Recuerden, esa actividad no es individual, esa actividad es grupal. Y se estará entregando ya después de Semana Santa, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan la lectura de ese segundo capítulo y a partir de ahí se haga la elaboración del ensayo. Y ya en la segunda semana después de Semana Santa, es decir, para él, entonces la entrega de ese ensayo sería para el 13, ¿sí? Y después de el 13, pues, o en esa sesión, empezaríamos a hacer las socializaciones del avance de investigación. Ahora, les decía, la idea es que independiente de la semana de parciales, digamos que donde, bueno, no sé a los representantes del grupo cómo les habrán dicho o qué les habrán dicho sobre la programación de parciales, pero la idea es que independiente de eso, yo les voy a dejar habilitada en la plataforma Moodle hasta la segunda semana la entrega del artículo. Profe, una pregunta, o sea que el trabajo del segundo corte, ¿para qué fecha queda exactamente? Quedaría entonces para la segunda semana de parciales que vendría a ser el 20 de abril. ¿Sí? Entonces, el 20 Listo, de abril gracias. sería la entrega a través de la plataforma Moodle. Bien. Y ya la última clase, bueno, las dos últimas clases hemos hablado acerca de en qué consiste dicha entrega, que bueno, nuevamente se los reiteraré en la clase anterior a la entrega. Y recuerden que es las correcciones del primer corte más el segundo capítulo, que sería el avance del primer objetivo específico, y el anexo con el diseño de su instrumento de recolección de información, que es lo que han venido también trabajando. Bien. Y la idea es que ya después de Semana Santa, pues empecemos a socializar también esos avances de investigación. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy quiero hacer una rápida retroalimentación de lo que veíamos en el video. Les voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, en el video que tenían para visualizar la semana pasada, hablaba acerca de cómo realizar una ponencia oral. Y hablando de cómo realizar una ponencia oral, decíamos que al realizar esta actividad, pues es muy importante tener claras ciertas pautas. Entonces quería compartirles algunos apartados de este artículo, que es un artículo muy interesante que resume ciertas pautas para diseñar unas ponencias, ¿sí? Y antes de iniciar con eso, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por ponencia? ¿Qué es para ustedes una ponencia?
Profe, yo entiendo que una ponencia es, digamos, llegar a exponer un tema concreto en un tiempo limitado. Profe, yo creía que una ponencia es una presentación estructurada sobre un tema en específico. Ok. Aaron, ¿quieres finalizar lo que estabas comentando? Bueno, profe, en un tiempo limitado, pero teniendo en cuenta un protocolo que debe de ser coherente para que el tiempo debe de ser de manera distribuido, que en la ponencia yo dé a entender todos los puntos relevantes del tema que yo vaya a exponer. Ok, bien. Ya. Entonces, Aaron y Alejandra nos dan dos perspectivas similares que me parece que son bastante acertadas en la temática. Y si ustedes ven aquí, la apertura de este artículo nos dice: un discurso eficaz une al hablante con los oyentes. Y a eso tiende una ponencia, claro, a comunicar cierta información, o como ustedes lo han planteado, una exposición, una presentación en donde yo quiero dar a conocer un contenido, ¿cierto? Pero tal como lo han manifestado, a diferencia de una exposición que se realizaría en la universidad, la ponencia, aunque también puede ser dentro del escenario universitario, pues es un poco más formal, ¿no? Es decir, yo buscaría cumplir unas condiciones un poco más rigurosas, que pueden ir desde tener una muy buena presentación personal, no digamos que de smoking, no, pero sí tener una presentación personal diferente a lo habitual. Es decir, que no voy a ir en jean o no voy a ir en chanclas o en bermudas, voy a ir formalmente presentado. De la misma manera que el discurso que yo voy a plantear, pues maneja un lenguaje un poco más rico, un poco más fluido y de la misma forma, pues también un poco más serio. Bien, entonces quiero hablarles brevemente como para recapitular lo que ustedes vieron en ese video y de la misma manera, pues que tengan claro qué se va a hacer dentro de la exposición, ¿no? En ese sentido, entonces, lo primero que hay que tener claro es el propósito comunicativo. El propósito comunicativo que yo tengo dentro de mi ponencia. Es decir, en el caso de ustedes, pues dar a conocer los avances de la investigación. Cuando me piden una exposición en la universidad, lo primero que ustedes le dicen al profesor es: profe, ¿y sobre qué voy a exponer? Por lo mismo, porque ustedes tienen que tener claro ese propósito comunicativo. Y eso, por supuesto, el objetivo en este caso es también poder informar o explicar de un proceso de investigación de manera que tenga impacto. Nadie más que ustedes que han desarrollado la investigación son los que tienen el conocimiento, pero también la seguridad de que lo que están diciendo es cierto y es importante. Si ustedes no lo hablan convencidos, si ustedes no lo hablan con seriedad, si ustedes no lo hablan dándole la importancia que merece, pues los oyentes también van a percibirlo de la misma manera. Bien, por poner un ejemplo un poco más aterrizado al escenario, es como cuando ustedes están en una exposición y de pronto la persona que está exponiendo, ustedes lo ven nervioso, inseguro, se equivoca, dice: no, yo ya no quiero exponer. Normalmente cuando pasa ese tipo de escenarios uno dice: no se preparó, no tiene claro el tema, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se prepara la ponencia, se va adquiriendo esa seguridad para que se puedan presentar las diferentes temáticas. Bien. Entonces, también es usual que dentro de la presentación de las ponencias se puedan utilizar presentaciones en PowerPoint, en Prezi o en algún otro recurso audiovisual. Siempre es muy importante, y esto no lo hablo únicamente a efectos de nuestra clase, sino también, digamos que a efectos de la vida personal y profesional, porque ustedes pues están próximos a finalizar sus materias y tendrán diferentes desafíos que pueden ir desde sustentar su tesis de pregrado hasta, por ejemplo, posteriormente trabajar en la alcaldía, en la gobernación y tener que hacer una charla, una presentación sobre una política pública, bueno, sobre cualquier aspecto, y lo que hacen al hacer esa presentación es una ponencia. Entonces, estas recomendaciones son también para efectos de la vida profesional. ¿Y qué les recomiendo? Bueno, si ustedes van a hacer diapositivas, por ejemplo,
y esto probablemente ustedes ya también lo han hablado en alguna otra clase, en competencias comunicativas quizá, siempre es muy importante utilizar dentro de esa presentación, dentro de esas diapositivas, un texto, un buen contraste entre el fondo y el texto, es decir, una combinación que permita algo legible, que sea entendible por parte del auditorio. Me explico, si ustedes hacen unas diapositivas, imagínense con fondo blanco y letra amarilla, ¿cómo lo van a recibir los oyentes? Pues van a ver eso y hasta les dará dolor de cabeza, les dolerán los ojos y todo, porque el amarillo y el con fondo blanco contrasta de una manera que ni se alcanza a percibir bien la letra, ni genera un buen efecto visual. Por lo mismo, entonces, pues sí es importante que puedan observarlo y verlo antes de la presentación, e incluso muchas veces es importante tener de antemano claro cómo es el escenario en donde yo me voy a presentar. Por ejemplo, usualmente las pantallas de presentación del PowerPoint es o la pared, que usualmente es blanca, o las filminas, ¿no? Donde también el fondo es blanco. Pero ha sucedido a algunas personas que cuando van a hacer la presentación ocurre que el fondo también es la pared y la pared es negra. Y resulta que el fondo en el que habían preparado las diapositivas es negro. ¿Qué va a pasar? Que seguramente cuando proyecte las diapositivas no se va a ver. Bien, entonces siempre es importante tratar de ver cuál es el escenario al que yo me voy a enfrentar y poder prever plan A y plan B. Si yo tengo digamos, mi computador y me doy cuenta de eso, pues bueno, le cambio en un momentico el fondo. Pero ¿qué tal que yo las tenga en el correo, yo las tenga en una USB y no tenga dónde modificarle el color? ¿Sí? Entonces, por lo mismo, siempre es muy bueno, si ustedes saben que van a exponer en la universidad, bueno, ¿en qué parte va a ser? Ah, en el auditorio, entonces no tengo problema. O que voy a otro sitio, una universidad, una institución, a preguntarle al organizador cómo es, se puede proyectar, de qué color es el fondo, para que ustedes de antemano puedan organizarlo todo. Dentro de la misma diapositiva siempre es importante que la diapositiva sea un apoyo. Cuando la diapositiva reemplaza al expositor, pues ¿qué va a pasar? Que las personas se van a dedicar a leer y no me van a escuchar, ¿sí? Y por lo mismo es que es importante utilizar enunciados cortos, palabras clave, es decir, los títulos, y si pueden, en lugar de poner contenido, una imagen, es mucho más efectivo. Si ustedes pueden simplemente poner los títulos y ya ustedes manejan el contenido, también va a mostrar que ustedes tienen un conocimiento importante en el tema. Ahora, ¿qué es necesario de pronto hacer? Una cita, traer a colación alguna información. Lo que se recomienda es que la cita, o al menos el texto que se plantee dentro de esa diapositiva, sea de máximo 7 renglones por diapositiva, para que de esa manera yo pueda emplear un tamaño de letra de 20 o 25 puntos, que es el que me garantizaría que las personas que están al fondo del auditorio puedan ver la letra. Si yo hago una cita demasiado extensa, con letra muy pequeñita, pues es lógico que no van a poderlo percibir los otros. Y si yo hago eso y aparte de todo me pongo a leer la diapositiva, pues definitivamente voy a perder la atención del público. Entonces también es muy importante realizarlo de esta manera. Y aquí algo que suele pasar mucho en exposiciones que se ven dentro de la universidad y en otros escenarios, es que uno tiene que ser muy consciente de cuando hace las diapositivas, de cuál es el contenido que efectivamente voy a desarrollar. De hecho, uno le recomiendan que después de haber hecho las diapositivas yo haga un ensayo. Primero, para que yo adecue mi discurso a lo que puse en las diapositivas, y segundo, para que modifique las diapositivas si me doy cuenta que hay algo que es repetitivo, que hay algo que va mejor antes o después, ¿sí? Y eso porque es importante, porque en lo que usualmente pasa dentro de las exposiciones, y esto no solamente a nivel universidad, esto pasa, si ustedes han podido estar en congresos, en eventos importantes, les pasa hasta dentro de las mejores familias.
¿Y qué es lo que hacen? Hacen 50 diapositivas llenas de texto y tienen que hacer la exposición en 10 minutos. Lo que es lógico es que no les va a alcanzar el tiempo para desarrollar el contenido que hay dentro de esas diapositivas. Entonces hay que ser muy sensatos. Bueno, si yo tengo una presentación en donde tengo 50 diapositivas, pero todas son imágenes, es decir, que yo voy a ir pasando una a una rápidamente, es diferente. Y aún así hay que ver si realmente me alcanza el tiempo para mostrar 50 diapositivas. Por lo mismo, entonces, será importante poder ser realistas. Se los digo en estas palabras, normalmente, una presentación en la que yo tengo que exponer por 10 minutos no debería tener más de 10 diapositivas. Bien, por lo mismo, porque de otra manera no me va a alcanzar el tiempo para mostrarlo todo. A menos que sean realmente diapositivas solo con un título, ¿cierto? Por ejemplo, que yo diga pregunta de investigación y pongo mi pregunta. Objetivo, y ya yo hablo de los objetivos, ¿sí? Pero de resto, si es diapositivas llenas de texto, muy seguramente ese autor ni siquiera va a alcanzar a hablar de la mitad de ellas, ¿bien? Y lo que es incluso peor es que cuando yo esté hablando, no coincida lo que estoy hablando con las diapositivas. Y eso se ve mucho también en las exposiciones y es lo que les invito a que no pase. A veces lo que uno se encuentra es que las diapositivas no se ensayó con las diapositivas el discurso o no se preparó el discurso previamente, entonces hice las diapositivas media hora antes de la exposición y claro, media hora antes es muy poco tiempo para yo retener lo que tengo en las diapositivas. Entonces, claro, empiezo a proyectar y empiezo a hablar y resulta que lo que hablé es lo que iba en la tercera diapositiva, entonces cuando llego a la tercera diapositiva, bueno, esto ya lo dijo y continúo. Entonces se ve algo desorganizado cuando ocurre eso dentro de las presentaciones. De la misma manera que ocurre si yo, por ejemplo, empiezo y presento la diapositiva y digo, bueno, ¿y aquí qué les quería decir? Y entonces empiezan a leer la diapositiva y luego como que no entienden lo que pusieron en la diapositiva y bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Entonces no es lógico que yo no entienda el contenido que pongo en las diapositivas. Todo hay que presentarlo con un sentido. De la misma manera en que es importante utilizar gráficos en las diapositivas, también es importante no sobrecargarlos. Es decir, si yo utilizo en una sola diapositiva 10 imágenes todas sobrepuestas, a menos de que tenga un objetivo muy específico para hacer eso, si lo hago voluntariamente, sin un sentido, lo que va a ocurrir es que las personas no van a entender el mensaje que yo les quiero plantear. Y además, si se ve muy sobrecargado, tiene un peso visual, eso pesa y puede distraer al auditorio. Bien, las figuras, los esquemas pueden ser también un método interesante para poder plantear las ideas. Bien, y lo que también se recomienda bastante es que se tengan en cuenta que lo que les decía ahora, el PowerPoint no reemplace al expositor. El PowerPoint, las ayudas audiovisuales son importantes, sí, sí son importantes y también son un medio para acompañar la exposición, pero definitivamente pues no debe ser que mi discurso sea exactamente el texto que puse ahí, porque entonces, ¿para qué esa exposición? Tiene que haber un complemento, tiene que haber una explicación que muestre que lo que ustedes están diciendo tiene una valía. De la misma manera, también les recomiendo que eviten, o más bien que siempre tengan un plan Z. ¿Sí? Y digo plan Z en el sentido en que hay que considerar varias opciones. A veces somos muy conformistas en el sentido de decir, pues bueno, yo mando mi exposición a mi correo electrónico y si el profesor o si el sitio pues no tiene cómo descargar las diapositivas, pues ya no es problema mío o ya no es mi culpa. Y no, hay que ser también responsables y conscientes de la actividad que se está desarrollando. Es decir, yo no recomiendo que las diapositivas se envíen al correo electrónico. Siempre llévenlas en una USB.
porque ustedes no saben al sitio en el que van a exponer si falla el internet o si no tienen conexión a internet. Y si, por ejemplo, en ese caso sí o sí tienen que exponer, lo que van a evidenciar en ese caso es pues una falta de preparación, y si aparte de todo las diapositivas eran un elemento fundamental para ustedes, si no cuentan con ellas, pues van a quedar mal ante el auditorio, ¿no? Porque probablemente no se van a presentar con la misma facilidad que con las diapositivas. Entonces, siempre es bueno considerar eso, llevarlo en una USB. Además, si de pronto dependen demasiado de las diapositivas, incluso es conveniente llevarlas impresas, porque si se va la luz, si no cuentan con proyector, ¿qué van a hacer? Bueno, lo lógico sería que yo esté lo suficientemente preparado para que pueda realizar la exposición sin diapositivas. Ese es el escenario ideal. Pero como a veces no pasa el escenario ideal, entonces tengo que prever los diferentes planes. Plan A, bueno, me lo envío al correo electrónico, pero también lo llevo en una USB. Y si además me doy cuenta que en caso tal, yo voy a necesitar tener visualizar la presentación para poder hacer mi exposición, pues sería bien importante también llevarlas impresa en el celular, en la tablet, etcétera. Bien, eso se los hago a modo de recomendación porque he visto a más de uno sufriendo, no solamente en la universidad, en contextos muy formales, en contextos de congresos internacionales, en donde están sufriendo porque no tienen cómo descargar sus diapositivas al computador en donde iban a hacer la proyección. Viendo personas que a la final les tocó exponerse sin las diapositivas y excusándose en medio de las presentaciones. Ay, qué pena que esto lo quería mostrar en mi diapositiva, pero no la pude mostrar. O viéndose completamente nerviosos o con falta de preparación por no tener las diapositivas. Entonces, la primera recomendación es prepararse lo suficiente para que si no me toca exponer sin diapositivas, lo pueda hacer. Y segundo, pues yo tener mi backup, mi refuerzo, mi copia de seguridad, para que yo la pueda pasar al computador donde vaya a hacer la proyección. Y de hecho, si van a participar en algún tipo de evento académico, siempre es importante comunicarse con el organizador y enviarle previamente sus diapositivas para que de esa manera también él las pueda instalar previamente y no tengan que perder tiempo. Eso demuestra que es un expositor eficaz y que cuenta pues también con el conocimiento para hacer la exposición sin ningún tipo de inconvenientes. Frente ya a la presentación como tal, es importante que si, por ejemplo, ustedes van a hacer una presentación de carácter institucional, pues se lleve con el formato que corresponde. Eso ustedes lo ven mucho en presentaciones de instituciones, la alcaldía, la gobernación, la misma universidad, tiene su formato institucional. También es importante ser conciso y claro. Y esto se los digo principalmente porque la mayor parte de las exposiciones que se hacen en escenarios académicos tienen límite de tiempo. Y normalmente lo que pasa es que se pierde mucho tiempo al iniciar y luego no alcanzan a hablar de lo verdaderamente importante. Entonces hacen una apertura donde cuentan la historia de su vida y cuando necesitan ya llegar a su problema de investigación y sus conclusiones les queda un minuto, es decir, no hablaron nada importante. Por eso es muy importante ser conciso, ser claro y practicar la exposición, hacer un ensayo, por lo menos un ensayo antes de la exposición, sobre todo cuando es grupal. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque también veo mucho que llegan a hacer las exposiciones, y aquí sí hablando del del proyecto integrador, de la exposición que hacemos dentro de la clase, que a veces no tienen claro qué es lo que tenía que exponer su compañero, entonces el compañero termina y ya se presenta una diapositiva y ninguno sabe a quién le tocaba hablar esa diapositiva. Y entonces ya como que el que se arriesga a hablar medio lo habla y continúan. Y eso demuestra falta de preparación y falta de seguridad, que es lo que no debería pasar. Bien. Asimismo, es importante que ustedes se distribuyan muy bien su tiempo. No olviden que, como lo hablamos hace 15 días, la exposición es de mínimo 8 minutos y máximo 15 minutos por grupo. ¿Eso qué significa, muchachos? Que por favor se distribuyan muy bien su tiempo. Profe, es que somos 5 y hablamos 3 minutos.
qué calidad de exposición tiene. Por eso les decía mínimo 8 minutos para que ustedes prevean cuánto tienen que hablar, que de por sí tienen suficiente contenido para hablar por lo menos 8 minutos. Pero sepan distribuirse el tiempo, porque también si ustedes son un grupo de 5, por ejemplo, y son 15 minutos, cada uno tiene 3.5 minutos. Entonces hay que saberse mover en esos 3 minutos para que puedan desarrollar el tema que ustedes tienen y sean sabios también a la hora de distribuirse el tema. Ahorita que les muestre nuevamente, les recuerde qué se va a hacer en la exposición, entonces les reiteraré este aspecto. Bueno, ya lo hablamos, hay unos ensayos previos que son muy importantes, pero eso también permite algo y es corregir imprecisiones. Cuando ustedes escuchan unos a otros se dan cuenta, ven, ¿usted por qué está hablando de eso si eso es lo que yo voy a hablar? No diga eso de esa manera porque no es lo que corresponde. Bueno, ahí se dan cuenta de diferentes errores y sobre todo es importante... Pues me repite eso, porfa. Canse a escuchar. Ok. Que no se debe decir. Gracias. Claro, entonces les decía que los ensayos previos son claves porque también da la posibilidad de corregir imprecisiones. Por ejemplo, que alguna compañera diga, bueno, desde lo normativo me parece muy importante destacar la sentencia C504 del 2011. Entonces el compañero le dice, pero ¿cómo así que desde lo normativo si estamos hablando de jurisprudencia? No, no lo diga de esa manera, ¿sí? Entonces permite que se den cuenta de que lo que están diciendo de pronto están cometiendo una imprecisión o un error al hablar. Entonces cuando se escuchan a los compañeros, claro, con gusto, cuando se escuchan los compañeros suele ocurrir eso, que cuando se escucha atentamente, no cuando están reunidos y cada uno habla por su cuenta y no se escuchan, ¿no? Cuando están reunidos y se escuchan atentamente los unos a los otros, pues eso también facilita el evitar imprecisiones. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, entonces si no hay preguntas, quiero darles también 2 tips frente a el tema de las ponencias. Y ya tiene que ver más con el aspecto de la oralidad. Por supuesto, todo mensaje comunicativo, sea oral o sea escrito, pues va a ser mejor percibido si yo lo planteo con las herramientas adecuadas. Si yo escribo un artículo con faltas de ortografía, con mala puntuación, pues el lector no me va a entender tan bien. De la misma manera, si yo hago una ponencia, de pronto con problemas de pronunciación, bueno, hay situaciones que se pueden corregir, a veces hay problemas de dicción que son más de, digámoslo así, ya de una cuestión personal, de pronto de ciertos rasgos, de ciertas dificultades que puede tener un individuo y que eso igual se puede trabajar. Sí es importante que nos escuchemos y que tengamos también esas herramientas de oralidad. Y en ese sentido, pues parte de la oralidad es la expresión corporal, ¿sí? Y dentro de esa expresión corporal juega un punto muy importante, la expresión facial. Imagínense que yo les digo a ustedes, ese tema es muy importante. A mí me pareció un tema muy alegre, un tema muy... Y estoy con cara de tristeza, con cara de aflicción, y diciendo que es un tema muy interesante, muy bonito, pero mi expresión es todo lo contrario, pues la gente hasta tiende a sentirse confundida con el mensaje que estoy dando. De la misma manera, ahí sí estilo Chavo del 8, si yo digo sí, eso sí es importante, ¿cierto? Y estoy haciendo un gesto contrario, pues la gente como que me va a decir, pero ¿por qué, no? Entonces, por lo mismo, la gesticulación a nivel del rostro es importante, mirar que acompañe, y eso ustedes se dan cuenta cuando practican ante el espejo, cuando se graban exponiendo, ahí es donde uno se da cuenta que de pronto está cometiendo algún error o algún gesto que no es el adecuado. Lo mismo ocurre con las manos. Las manos pueden ser una ventaja y una desventaja. Puede ser una ventaja cuando yo sé cómo emplear las manos dentro de una exposición. Las manos no crean que es para guardarlas en el bolsillo.
No crean que es para ponerlas detrás de la espalda. Las manos acompañan mi discurso y en la medida en que acompañan mi discurso también, pues ayudan también a seguir el hilo de la exposición. Por ejemplo, si yo digo, voy a estar desarrollando 3 puntos, el primero es tal cosa, el segundo es tal cosa y el tercero es tal cosa. Y daré continuidad a mi exposición con, ¿sí? O por otro lado, ¿sí? O tenemos 2 aspectos importantes, por un lado tal cosa y por otro lado tal cosa, ¿sí? Entonces noten que las manos sí pueden acompañar el discurso. No se sientan nerviosos o temerosos de decir dónde pongo las manos, porque realmente lo que uno va haciendo es tratando de ver cómo acompaño el discurso con las manos. Ahora, desde el punto de vista de la oralidad, lo que sí dicen los expertos es que es importante que cuando yo me presento tengo una postura, es decir, que no esté encorvado, sino que tenga una postura rígida, pero es decir, derecha, que esté derecho, que proyecte seguridad y esa seguridad está en la postura que yo tengo, es decir, que no esté cruzando las piernas, que no me quite los zapatos en la exposición, que en más de uno ha visto así, y también que yo utilice las manos, ¿no? Y las manos lo que se recomienda es que no vayan así, porque generan una sensación de inseguridad, y tampoco que vayan todo el tiempo en la parte de atrás porque genera una sensación de autoritarismo. Tampoco se recomienda que yo cruce los brazos dentro de la exposición porque eso es un gesto de displicencia. Lo que se recomienda es una posición neutral. Por ejemplo, esta es una posición neutral. De hecho, ustedes normalmente en exposiciones grandes, digamos a nivel mundial, normalmente cuando ven quienes están exponiendo manejan esta postura, que es una postura neutral que permite que yo vaya utilizando las manos en el momento en que así lo requiera y que si yo definitivamente no veo dónde más emplearlas, puedo volver a la postura neutral. Un plan B es tener un apoyo en el que yo pueda, digamos que poner mis manos y cuando vaya a necesitar señalar, cuando necesite mostrar algo, pues utilizo este apoyo. Que no sea como este lapicero, que si ustedes ven es retráctil, y que no vayan a empezar durante toda la exposición porque eso va a distraer. Bien. Y bueno, aprovechando que tengo el micrófono, el lapicero, sí quería también darles otra recomendación porque a veces se van a encontrar en escenarios en donde van a necesitar utilizar micrófono, ¿sí? Y aunque no lo crean, el micrófono puede ser un arma de doble filo. El micrófono ayuda muchas veces, sobre todo a quienes tienen problemas vocales como yo, a ampliar la proyección de la voz para que lo escuchen las diferentes personas, ¿sí? Pero si yo tengo, por el contrario, un vozarrón, como dicen coloquialmente, pues no necesito emplear el micrófono e incluso el micrófono puede hacer que se escuche tan fuerte el discurso que, contrario a ser bien recibido por el auditorio, lo que va a pasar es que el auditorio se va a sentir rechazo porque se va a sentir regañado. Bien, entonces dependiendo de dónde estoy, pues me doy cuenta si puedo o no puedo usar micrófono. Si estoy haciendo una exposición informal con un número pequeño de personas, pues no es necesario. Pero cuando ya tengo un ambiente donde no hay buena acústica, ya hay un número considerable de estudiantes, pues en esos casos sí es importante tener un apoyo. De la misma manera que si tengo un vozarrón, pero estoy exponiendo ante 1000 personas en un auditorio muy grande, pues también va a ser importante usar el micrófono. Y el micrófono siempre debo tener claro que debo utilizarlo a una distancia razonable. Hay personas que se ponen el micrófono por aquí abajo y es como si no usaran micrófono. Entonces no caigamos en ese error. Eso a veces ocurre por la misma concentración que la persona tiene en su discurso, que se olvida del micrófono y se pone el micrófono muy abajo y no se escucha nada. Como también están los que se ponen el micrófono casi que encima de los labios y se empieza a escuchar un p cada vez que rozan los labios. Entonces, no es bueno utilizar ninguno de los extremos. Se recomienda siempre aproximadamente entre 3 y 5 centímetros de distancia el micrófono en relación con los labios, para que de esa manera proyecte de la mejor manera posible la voz.
Y eso se los comento porque a veces ocurre que al no emplear bien el micrófono se puede tener dificultades. Y a modo anecdótico se los comento, hace 2 años estábamos en un concurso de oralidad con algunos estudiantes de la universidad y iba en representación de la universidad un estudiante muy bueno, con muy buenas capacidades en oralidad, pero cuando habíamos hecho el ensayo de la ponencia, habíamos utilizado un micrófono inalámbrico, perdón, un micrófono estático. De esos que ustedes ven que les llaman los patos porque son estáticos y ya uno lo pone, digamos que a la distancia que uno prefiera. Y resulta que en el concurso se manejó un micrófono inalámbrico. ¿Y qué ocurrió? Que lo que les acaba de decir, el estudiante está tan concentrado en su discurso que no se dio cuenta que se iba alejando el micrófono. Empezaba bien con el micrófono y a medida que iba hablando, se iba alejando el micrófono al punto en el que no se le escuchaba muy bien. O por lo menos no se le escuchaba la misma energía que él estaba transmitiendo, porque él estaba hablando con mucho entusiasmo, con mucha seguridad, pero como era un auditorio muy grande, la proyección de su voz no fue igual. Con todo y todo quedó en segundo lugar, pero era, llamémoslo así, la sensación de guayabo de decir, si hubiera usado bien el micrófono, ¿qué habría pasado? Y por eso les doy esta recomendación para que ustedes también lo tengan en cuenta y a futuro pues se pueda evitar ese tipo de circunstancias. Y finalmente, en relación con la oralidad, un punto muy importante es la modulación de la voz. ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué significa modular la voz? Sí, profe. Pues yo tengo entendido que modular es manejar cierto tipo de como en los tonos, ¿sí? No Sí. irse como en una constante, como un tono estable y sino que manejar ciertos intervalos o sea, el tono de voz me hace marcar como que es importante, resaltar, destacar, creo, no sé, profe. Okay. Y a eso se le anexa el vocalizar bien. Vocalizar bien, ok. ¿Alguien más ha escuchado algo? Bien, pues sí se centra en lo que comentaba Aaron. Sí, efectivamente, cuando estamos hablando acerca de modular la voz, tal como su nombre lo indica, modular hace referencia a regular el tono de la voz, ¿sí? Y regular el tono de la voz no significa siempre hablar bajito o siempre hablar alto, sino hacer una combinación entre tonos bajos, tonos medios y tonos altos de acuerdo con lo que yo esté hablando. A veces, llamar la atención de las personas se puede hacer bajando un poquito la voz, pero resalto nuevamente las ideas levantando la voz, ¿sí? Entonces, ese cambio entre la voz baja, la voz media y la voz alta es lo que también permite que las personas atiendan al discurso. Si yo hablo siempre dentro del mismo tono, a la misma velocidad, siempre bajo el mismo tonito, la gente tiende a dormirse, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante modular la voz. Subir un poco la voz, bajar un poco la voz de acuerdo con las necesidades que se tengan. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta en relación con estos aspectos que acabamos de hablar? Profe, no sé pues una pregunta vaya relacionada, pero respecto entonces a la entrega, esos son los pasos que debemos tener para grabar la sustentación la primera entrega, ¿cierto? Sí, esos son los elementos en materia de oralidad. Ahora, recuerden aquí, les vuelvo a presentar las diapositivas que ya tienen ustedes tanto en plataforma Moodle como en el grupo de WhatsApp. Estos son los aspectos que hemos hablado, ¿no? Entonces, todo lo que he hablado previamente, pues son tips en oralidad, en preparación, en lo que se hay que tener en cuenta cuando me estoy preparando para ejecutar una ponencia. Ahora, en materia de contenido, que es el objetivo que ustedes tienen
de socializar su temática. Entonces, frente a ese objetivo, hay hay varios aspectos que contienen la respectiva sustentación, que es básicamente los avances que ya ustedes han tenido, ¿no? Lo primero es el saludo y la presentación del grupo, que ahí lo que les pediría es que cada persona indique su nombre para poderlos identificar plenamente, que indiquen el título de su proyecto de investigación, que continúen con un breve planteamiento o descripción del problema jurídico. Es decir, lo que ustedes hicieron en la introducción como contextualización. Y aquí les pedía que por favor esa parte no pase de 2 minutos. A veces, no sé si voluntario o involuntariamente, terminan tomando 10, 11 minutos en contextualizar la temática y no llegan a hablar de nada de lo otro. Por supuesto, eso afecta a la nota, porque yo necesito ver es que ustedes puedan desarrollar toda la temática. Entonces, aquí les pido es que por favor esa contextualización no pase 2 minutos. Recuerden que contextualizar es yo comentar en qué consiste mi problemática. Que si yo estoy hablando de una problemática de agua, pues yo diga qué es lo que está pasando con el agua en Armenia o en el mundo o de acuerdo con mi investigación. Entonces, contextualizar significa mostrar la temática y ustedes, por ejemplo, podrían poner una serie de imágenes mostrando, ilustrando y obviamente explicando en sus palabras lo que reflejan esas imágenes, ¿no? Es de esa contextualización que se desprende la pregunta de investigación y sus objetivos generales y específicos. Aquí la recomendación es, porque esto lo he visto en varios semestres, que en la exposición extrañamente ponen una pregunta y unos objetivos diferentes a los que ya hemos corregido y a los que están en su artículo de investigación. Lo que ustedes van a hablar debería coincidir con lo que está dentro de los artículos. Entonces, si yo pongo una pregunta de investigación diferente, si yo pongo unos objetivos diferentes, muy seguramente yo les preguntaré, pero ¿por qué pusieron esos objetivos si ustedes los plantearon de otra manera? O, por ejemplo, ponen su objetivo general y no dicen los específicos, pues está quedando incompleto. De la misma manera que si ustedes me ponen objetivos específicos y ponen uno solo, no, hay que poner los objetivos que ustedes tengan, sean 2, sean 3, sean 4. Deben indicar, explicar no tanto, deben indicar cuáles son sus objetivos específicos que permitirán, por supuesto, el desarrollo de la investigación. Luego explicarán el diseño metodológico, es decir, el tipo de investigación que tenían, si era jurídica, si era sociojurídica y por qué es de ese carácter. ¿Cuál era el enfoque? Si era cualitativo, cuantitativo, mixto, el alcance que tenía, es decir, si era descriptivo, explicativo, exploratorio, y cuál fue el instrumento de recolección de información que emplearon, que es decir, el que ustedes ya han estado construyendo. Después de eso, explicarán los marcos referenciales, los 4, el marco legal, el marco jurisprudencial, el marco teórico conceptual y el estado del arte, para finalizar hablando del primer objetivo específico. Profe, sí. qué pena le interrumpo. Una compañera le hizo una pregunta referente a ese punto por el chat. Okay. Pero por el chat de WhatsApp, ¿cierto? No, señora, por este chat, por el Sí, chat de Zoom. no me Sí, parece, señora. miremos. ¿Pero Heidi? ¿O quién dices tú que hizo la pregunta? Sí, señora Heidi. Pero a ella ya le contestamos. Sí, a ella le contestamos ahora al iniciar la clase. Ok, profe, qué pena. No, tranquilo. Bueno, entonces esos son los contenidos, ese es el contenido de la exposición. La recomendación, reitero, es que tengan en cuenta el tiempo que tienen para hacer la exposición. Recuerden, son mínimo 8 minutos y máximo 15. Distribúyanse bien la temática. El error común que yo más veo es que no se distribuyen bien el tema. Recuerden nuevamente, dentro de las exposiciones, pues la nota es de carácter individual, ¿no? A pesar de que ustedes se exponen grupalmente, la nota es de carácter individual, de acuerdo con lo que cada uno expone.
Entonces, imagínense que una persona salude y diga el título de la investigación. Es decir, hablo menos de 30 segundos. Pues por supuesto, eso va a afectarle porque no habló nada en la exposición. Bien. Y a veces no se dan cuenta de que están perjudicando a los compañeros. Y bueno, usted diga el título y no lo vuelven a poner en nada más, ¿no? Pues si yo hice el saludo y el título, mínimamente en el diseño metodológico o en los marcos referenciales tendría que tener un espacio para hablar del tema. ¿De acuerdo? Entonces es importante que se distribuyan bien el tema porque terminan es perjudicando a sus compañeros dándoles 30 segundos de exposición o lo contrario, lo que les decía, se distribuyeron bien el tema pero el compañero se emocionó y debía hablar 3 minutos y habló 10. Es decir, les dejó a los demás de a 30 segundos. Entonces hay que saberse distribuir el tema y por lo menos que yo les recomiendo, traten de hacer un ensayo. No les estoy diciendo que se reúnan en sus casas. Reúnanse por este medio, reúnanse por Zoom, reúnanse por Hangouts, reúnanse por videollamada de WhatsApp, bueno, por el medio que se les facilite y hagan una breve presentación, una breve exposición previa a la presentación final. Bien. Entonces, distribuirse muy bien el tema para que cada uno hable equitativamente, es decir, que cada uno hable sus 3 minutos, sus 5 minutos, de acuerdo con el número de personas que integren el grupo. Y asimismo, entonces, no olvidar que en lo que tiene que ver con la contextualización, que no pase de 2 minutos para que no tengan inconvenientes. Yo en general les recomiendo que todos estos primeros 5 puntos no pasen de 4 minutos. ¿Sí? No pasen de 4 minutos y céntrense en el diseño metodológico y en marcos unos 5 minutos y los otros 5 minutos restantes hablando de su primer objetivo específico. Entonces ya ustedes van planeando un poco la exposición, porque algunos me dicen, profe, es que yo expongo y me gasto 3 minutos. Entonces uno dice, bueno, pero fíjense bien si están desarrollando bien los marcos, si están desarrollando su objetivo específico, bien, para que ustedes tengan en cuenta esos aspectos. No sé si hay alguna pregunta respecto a los avances de investigación en la parte de la sustentación oral. Profe, ese ya no lo subimos a YouTube, sino que se lo enviamos a usted al correo, ¿o cómo? Ok, gracias por la pregunta. Sí, entonces, ¿cómo vamos a hacer la actividad? Para quienes quieren y se les facilite y lo quieren hacer mediante video, lo pueden hacer grabando su video, ¿sí? A los que digan, no, a mí me parece mejor, me siento más seguro y graban el video, lo editan y me lo envían, lo pueden hacer y me lo envían, me envían el link de YouTube al grupo o al WhatsApp interno. Sí, los que lo quieran hacer de esa manera, está bien. Pero si no, de todas formas, en la clase que sigue a Semana Santa, iniciaríamos la socialización, ¿sí? Ahora, si creen o lo sienten muy encima, podemos empezar las exposiciones en la segunda semana, como ustedes prefieren, ¿sí? Pero la idea sería tomar las 2 semanas, ¿no? Porque muy seguramente planteándolo de esa manera, pues no vamos a alcanzar. Ustedes saben en principio que la universidad tiene previsto reiniciar las actividades académicas después de Semana Santa. En teoría, ¿sí? Pero no sabemos, tanto la universidad, ustedes, nosotros estamos a la espera de las medidas que se van a tomar a nivel nacional. No sabemos si la cuarentena, la contingencia o los planes del gobierno a nivel nacional impliquen que se continúen con clases virtuales hasta cierta fecha. No hay nada todavía confirmado. Ustedes quizá hayan escuchado rumores que les diría, infórmense bien, porque por ahí habían personas que estaban diciendo, no, es que ya el Ministerio de Educación dijo que todas las universidades tienen que dar clases virtuales hasta el 30 de mayo. Eso no es cierto. El comunicado del Ministerio de Educación dice es que
Si es necesario en algún punto tomar medidas de carácter virtual hasta el 30 de mayo, se podría hacer, pero no dice que hay que hacerlo, ni ha dicho que tiene que ser así. Nosotros como abogados más que nadie tenemos que saber interpretar ese tipo de decisiones, entonces también es importante informarse bien porque van reenviando cadenas que luego terminan desinformando. ¿Sí? Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Se ha previsto en caso de que sea necesario, si ustedes vieron el comunicado del presidente el día de ayer, decía que todavía no había nada definido, que lo está analizando con los epidemiólogos y los infectólogos, si es necesario en algún punto extender las clases virtuales por lo que queda del semestre, pero todavía no hay una decisión ni siquiera a nivel nacional al respecto. Por supuesto, la universidad también respetando esos criterios, en caso tal de que el gobierno tome ese tipo de disposición, pues continuaríamos con las actividades tal como las hemos venido desarrollando. Pero estamos esperando porque en teoría lo que ocurriría, bueno, aunque en el comunicado del presidente no habla de fechas exactas, en teoría lo que ocurriría es que después de Semana Santa se espera reactivar las actividades presenciales, ¿no? Pero como les digo, no hay nada confirmado. No les puedo decir ni sí ni no a la presencialidad o a la virtualidad, hasta tanto el gobierno nacional no tome unas pautas o directrices para todos, ¿no? Pero tengámoslo entonces en cuenta. La idea es que ustedes ya después de Semana Santa vamos a preparar esa exposición, ¿sí? Entonces, si les parece, para facilitar el tema, para después de Semana Santa se entregaría plan lector y entonces el día en que se entregue el artículo empezamos con la sustentación, ¿sí? ¿Les parece entonces? Sería el 13 de abril la entrega de plan lector y el 20 sería la entrega del artículo y empezamos las exposiciones. Entonces las exposiciones serían a través de este medio si se continúan las actividades de carácter virtual o las haríamos en la universidad si ya se han reabierto, las actividades de carácter presencial. En todo caso, si hay alguna persona que diga, bueno, yo me siento cómodo haciendo el video, yo lo prefiero grabar y prefiero enviarlo, lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer. Pero los que prefieran hacer la exposición por este medio, se puede hacer, ¿bien? Perfecto, profe. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen ahí la posibilidad. Lo importante es que si lo hacen como video, sea para ese mismo día. Es decir, que no lo envíen luego, sino que esté para el 20. Si lo quieren enviar antes, lo pueden enviar antes. Y ya las exposiciones las iniciamos el 20 junto con la entrega del artículo. ¿Es claro, Listo. muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí, señora. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces quiero tomar unos minutos que nos restan para hablar un poco acerca del ensayo. ¿Sí? Entonces, yo pienso que ustedes en general saben qué es un ensayo, ¿no? Pero quiero que hablemos un poco acerca de los mitos sobre el ensayo. Esto lo quiero hablar con ustedes principalmente porque en algunas ocasiones no sabemos realmente qué es un ensayo y en algunas ocasiones estamos desinformados sobre hacer un ensayo y terminamos haciendo algo distinto. Entonces quiero mostrarles aquí un poco, brevemente, qué es el ensayo, recordarles las partes de un ensayo, a efectos también de la actividad de plan lector. Y me tomaré un par de minutos también para recomendarles un par de aspectos sobre el ensayo que ustedes van a presentar en las pruebas SaberPro. Bien, como para que también les sirva un poco de preparación para eso. Bien, entonces empezando con ello, quisiera preguntarles, bueno, ¿ustedes qué entienden por ensayo? ¿Qué harían ustedes en un ensayo? ¿Para qué sirve un ensayo?
participar. Profe, vea, yo tengo entendido que un ensayo es bueno, es género discursivo, ¿sí? Es un texto argumentativo que responde qué opino yo de un tema. Yo pongo una postura, tiene que ser una postura, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tengo que ser coherente en todo el ensayo, porque el ensayo no puedo contradecirme, digámoslo así. Se escribe en tercera persona singular, es lo más recomendable. Y el título, digamos, es lo que debe contar parte de la tesis, de lo que yo pretendo manifestar en él. Pero es una posición personal, es un argumento. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, para escuchar una voz diferente, Aaron. A ver, sí. Bueno, pues, profe, ¿quién va a hablar? Es que ya estamos todos hablando. Sí, Yo, Vivian. Ok, profe, lo que yo comprendo por un ensayo es un texto, el cual puede contener varios párrafos, en el cual se puede explicar o se puede analizar un tema como tal. Un ensayo no solamente tiene que ser argumentativo, podemos hablar de un ensayo de clasificación, un ensayo narrativo y entre otros. Ok, y Alejandra, ¿qué iba a comentar? No, profe, pues lo que yo tengo entendido por ensayo es, como había dicho Aaron, más que todo un texto argumentativo en el cual yo defiendo una posición de un tema en específico. Entonces, pues digamos que eso es lo que siempre hemos entendido nosotros por ensayo. Es mi posición, cómo la defiendo con los argumentos o con la tesis, pues que estoy yo tratando de defender o de atacar. Y pues se divide en partes, en diferentes párrafos. Ok, ok. Bien, y a ver, Estefanía Arias, ¿está por ahí? Estefanía, ¿se nos volvió Estefanía? Aló. Estefanía, ¿tú qué opinas? Profe, pues verá, el ensayo prácticamente se puede realizar en 3 ideas, empezando con una idea general, del cual vamos a explicar como todo el tema en específico y llegar a una conclusión, pero ya no solo con la idea general, profe, sino obteniendo ya información extra. Para poder llegar como, no a una conclusión, sino a un punto en específico del tema como la base para poder realizar toda la información. Lo que decía mi compañera Viviana, que tenía las 3 fases. Ok, bueno, entonces vamos a partir de esos conceptos a entrar a revisar, ¿no? ¿Cuál es bueno, empecemos por hablar un poquito de los diferentes tipos de ensayo, que es lo que ustedes también estaban mencionando, ¿no? Y es justamente en que efectivamente hay diferentes tipos de ensayo, ¿sí? El propósito de un ensayo, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí. Que se me congeló a mí la pantalla, entonces pensé que se me había ido la señal. Bueno, entonces el propósito del ensayo es claro, sí es cierto que es presentar una postura en relación con una temática en particular, ¿sí? Pero igual, efectivamente esa postura puede ser presentada de diferentes formas, ¿no? De acuerdo con el tipo de ensayo que yo quiera ejecutar. Por ejemplo, existen ensayos de opinión, ensayos críticos y ensayos argumentativos. El ensayo de opinión es aquel en el que yo voy a plantear mi postura personal frente al tema, que es lo que ustedes normalmente les piden, ¿no? Y por lo mismo que varios me están diciendo, es yo plantear mi postura. Y sí, el ensayo de opinión efectivamente va a reflejar una postura y yo tengo que tener claro entonces cuál es la postura que yo quiero defender frente a ese tema en particular.
Un ensayo crítico, que es lo que mencionaba también Viviana, lo que también es conocido como un ensayo narrativo, usualmente lo que se busca es plantear la postura o la posición del autor frente a una postura de otra persona, una teoría, un texto, un libro, bueno, una postura frente a otra persona, y por eso se llama crítico, ¿no? Porque yo puedo plantear una crítica positiva o negativa frente a lo que alguien ha afirmado a través de otro documento, otro texto, un discurso, una teoría, etc. Y un ensayo argumentativo tiene una similitud interesante con el ensayo de opinión, pero la novedad que tiene el ensayo argumentativo es que yo tengo que respaldar mi posición con criterios que respalden lo que yo estoy diciendo. El ensayo de opinión no me pide eso. El ensayo de opinión me pide mi postura y por qué yo pienso eso. En cambio, en el ensayo argumentativo, aunque yo planteo mi postura, yo tengo que acompañarla de unos argumentos que van a ir respaldados por unas fuentes fidedignas y confiables. Por eso en el ensayo argumentativo es muy propio el citar estadísticas, el citar cifras, el citar jurisprudencia, el citar doctrina, ¿sí? Y digamos que por lo mismo a veces se confunde el ensayo argumentativo con investigación, porque tienen unas similitudes el escrito, ¿no? Pero bueno, el artículo de investigación con el ensayo argumentativo tiene unas similitudes, pero definitivamente hay un punto muy diferente, y es la postura. Porque recuerden, en el ensayo argumentativo, aunque yo estoy planteando mi postura, yo la valido a través de diferentes fuentes. En el caso de ustedes, pues yo les estoy pidiendo un ensayo crítico, ¿sí? Es decir, que ustedes planteen su posición frente a el discurso o al desarrollo que realiza el autor del segundo capítulo del texto del declive de los fundamentos económicos de la paz. Eso significa entonces que no es transcribir el texto, no es copiar y pegar párrafos enteros, no. La idea es que ustedes puedan sintetizar las ideas que desarrolla el autor en ese segundo capítulo, y que ustedes en sus palabras expliquen lo que el autor decía y que indiquen si ustedes están o no están de acuerdo con lo que el autor estaba planteando. Bien. De acuerdo con ello, pues es importante saber qué no es un ensayo, qué es lo que normalmente lo confundimos y lo que terminamos haciendo mal. Un ensayo no es una reseña o un resumen de un libro. Cuando yo hago un resumen de un libro, eso se llama un resumen de un libro o una reseña de un libro, pero no un ensayo. Miguel levantó la mano. Sí, Miguel. Doctora, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Doctora, ¿existe la posibilidad, digamos, para este trabajo combinar los tipos de ensayo, o tiene que ser necesariamente el crítico? Bueno, de cierta manera sí digamos que los estamos, lo que les estoy pidiendo sí es un poquito de crítico y un poquito de opinión. Si quieres hacer digamos que la parte argumentativa y quieres traer a colación alguna otra fuente, lo puedes hacer, ¿sí? No está mal hacerlo, de hecho es recomendable hacerlo, no hay inconveniente. Lo importante es que sí sea clara cuál es la postura que se tiene frente a lo que indica el autor. Bien. Gracias. Bien. Entonces, reitero, no es hacer un resumen del libro, no es hacer un resumen o una reseña, es decir, copiar y pegar los párrafos más importantes, no es hacer un resumen, tampoco es hacer un texto informativo. Un ensayo es muy distinto a un texto informativo. ¿Qué es un texto informativo? ¿Quién recuerda? ¿Un texto informativo, profe? Sí. No, la verdad no sé. El que informa, ¿no? Pues sí, informa, pero digamos, uno diría pues como un texto informativo podría ser como
el resultado de algo que, por ejemplo, yo he investigado, pues. Entonces, pues, creo yo que podría ser, por ejemplo, un texto en el cual cuente la conclusión que yo llegué de cierta investigación o el resultado que obtuve de cierta investigación. Bueno, entonces eso no sería un ensayo, eso sería un artículo de investigación, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, imagínense ustedes, les dieron de cumpleaños un computador, un celular, cualquier aparato electrónico. Cuando ustedes abren la cajita, ustedes ven que hay un manual o unas instrucciones de uso, ¿sí? Eso es un texto informativo porque me están indicando cómo usar ese aparato. Un texto informativo es, por ejemplo, los artículos que ustedes encuentran por ahí en la web. ¿Cómo hacer una receta de espaguetis a la boloñesa? Lo que ustedes ven ahí es un texto informativo. Les está diciendo unas instrucciones, una serie de ingredientes para que hagan algo. ¿Sí? Les están informando. ¿Y qué es lo que a veces pasa en los trabajos? Que eso uno lo ve mucho. Uno les dice un profesor por ahí, bueno, van a hacer un ensayo sobre la clasificación de los bienes según la legislación civil. Y resulta que el ensayo lo que hacen es decir que es, cuál es el conjunto de normas que contempla la legislación civil, que es un bien semoviente, que es un bien, bla, 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 un bien, y definen los bienes y ya, ese es mi ensayo. Y uno dice, ¿y cuál es la postura del estudiante? ¿Y cuáles fueron las conclusiones? No, aquí lo que me hizo fue informarme de cuáles son los bienes, pero hay postura, no hay. ¿Sí? Ese es el error más común que se ve a nivel universitario con los ensayos, que tenemos el mito de que un ensayo es sintetizar una información, es decir qué hay en una norma, y eso es realmente un texto informativo. La principal característica del ensayo, tal como ustedes lo han planteado, es que haya una postura del estudiante frente al tema en concreto. Bien, en ese sentido, entonces, recordemos, bueno, yo les pregunto a ustedes antes de empezar, ¿cuál es la estructura de un ensayo? Si ustedes les dicen, bueno, hago un ensayo, ¿qué harían? ¿Por dónde empiezan y cuáles serían las partes del ensayo? Empezaríamos por la introducción. Tiene que haber una tesis, como un enunciado. Gracias al enunciado se sacan los cuerpos y de ahí hay una conclusión. Ok, muy bien. Entonces, sí, efectivamente, cuando hablamos de un ensayo, pues el ensayo tiene una estructura formal. Y eso es, yo diría, lo más importante que ustedes deben tener en mente. Cuando les pidan hacer un ensayo en una clase, en una especialización, en una maestría o en las pruebas Saber Pro, tener claro qué es un ensayo y cuáles son las partes del ensayo, porque yo tengo que mostrar una lógica en mi redacción. Es decir, que si yo empiezo un ensayo concluyendo algo, me van a decir, ¿por qué está concluyendo si apenas está empezando? Entonces no tiene claro qué es un ensayo. Hay que pensar entonces cuál es esa estructura formal de un ensayo. Y esa estructura formal inicia con un título que Aaron lo mencionaba, sí, normalmente es un título que está muy relacionado con la tesis, con la postura que yo voy a tomar, normalmente es llamativo, normalmente pues ubica al lector en el tema que voy a desarrollar. En ensayos más formales, por ejemplo, cuando se los piden como trabajo, pues después ir al autor del ensayo, ¿cierto? Con una síntesis o un resumen, eso no se los estoy pidiendo, solamente el título y luego saltar al punto C. Pero para que lo tengan presente, que en algunas actividades académicas sí les piden este segundo punto. Entonces, el título es muy importante. Como les digo, es llamativo, debe llamar la atención del autor, debe ser coherente con el contenido que yo desarrollo y por lo mismo
Si ustedes están, por ejemplo, redactando el ensayo de plan lector o supongamos que están en la actividad de las pruebas Saber Pro, yo les recomiendo que el título lo hagan de último, ¿sí? Porque a veces cuando empezamos a hacer el título, resulta que empezamos escribiendo el ensayo con una idea en la mente y resulta que a veces la idea desarrollada dice algo distinto del título, ¿sí? Entonces, siempre es interesante o importante hacer el título al último, aunque en las pruebas Saber Pro, yo siempre les recomiendo que no se les olvide porque a veces dejan el espacio y del afán se les olvida, ¿no? Entonces pongan un título en lápiz si quieren y luego lo ponen en el lapicero, en fin, pero que sí lo tengan muy en mente para que no se les olvide. De hecho, el título es lo primero, de las primeras cosas que revisan los evaluadores en las pruebas Saber Pro. ¿Sí? El título es importante porque ahí van a empezar a ver si hay coherencia argumentativa. En la introducción, bueno, ya hemos hablado cómo hacer una introducción. En este aspecto es muy similar a lo que pasa en la introducción de un artículo de investigación. Y es que en la introducción yo contextualizo, yo le digo al lector lo que se va a encontrar en mi ensayo. Pero hay una característica muy importante que muestra la diferencia que hay entre una introducción en un artículo de investigación y una introducción en un ensayo. Mientras que en el artículo de investigación, recuerden, yo planteo mi problema jurídico, mis objetivos específicos, mi diseño metodológico, yo eso no lo voy a decir en una introducción de un ensayo. Pero ¿qué sí voy a decir? Voy a decir la tesis que yo voy a desarrollar en mi trabajo de investigación. ¿Cómo puedo plantear esa tesis? Bueno, hay quienes para plantear la tesis primero plantean una pregunta-problema. Otros plantean una postura, ¿sí? Entonces, a efectos, digamos que de plan lector, lo que yo les recomendaría es que el grupo identifique la idea principal del segundo capítulo y a partir de ello ustedes indiquen si están a favor o en contra de esa idea central que se desarrolla en el segundo capítulo o de una de las ideas principales que se desarrollan en el segundo capítulo. ¿Cómo hacen algunos ese planteamiento de la tesis? Bueno, lo importante es que tengan en cuenta que la tesis tiene que mostrar una postura personal, ¿sí? Es decir, si yo digo, por ejemplo, que en el segundo capítulo el autor defiende la postura de que los lineamientos económicos que han trazado el mercado mundial no permite la plena realización de los derechos humanos. Supongamos que yo digo, bueno, esa es la idea central de este segundo capítulo. ¿Cuál va a ser mi tesis o mi postura? Bueno, mi postura puede ser, por ejemplo, que no estoy a favor o que considero que la economía puede contribuir a los derechos humanos pese a que se presentan los obstáculos que plantea el autor, ¿sí? Entonces yo puedo estar a favor de la posición, yo puedo estar en contra de la posición, yo puedo tener una posición media, ¿sí? Lo importante es que quede claro cuál es la postura. Y cuando están en las pruebas Saber Pro, pasa algo muy interesante y es que ustedes no tienen la posibilidad de elegir el tema que deben desarrollar en el ensayo. En este ensayo siempre les dicen cuál tema tienen que desarrollar. Por ejemplo, el año pasado el tema era sobre la postura frente al hurto famélico, si era válido imponer penas frente al hurto famélico. Recuerden, el hurto famélico es aquel que se comete ante un estado de necesidad, ¿no? Es decir, me estoy muriendo de hambre, entonces robo para comer, ¿sí? Ese es el hurto famélico, por eso se llama famélico, porque famélico significa morir de hambre, ¿no? Estoy en un estado famélico, me estoy muriendo de hambre. Esa fue una de las posturas. En otros escenarios eso normalmente se relaciona el tema del ensayo de las pruebas Saber Pro, normalmente tiene mucho que ver con el contexto que se esté viviendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando
el Papa visitó Colombia, el tema de las pruebas Saber Pro era cómo influía la visita del Papa en los conflictos sociales. ¿Sí? En las pruebas Saber Pro se ha preguntado también sobre, por ejemplo, la adopción por parejas de mismo sexo, se ha preguntado acerca del proceso de paz, se ha preguntado acerca de la legitimidad en medio de la democracia. Entonces, si ustedes ven, son temas sociales, pero usualmente muy afines a nuestra carrera. Yo siempre recomiendo, si ustedes saben que tienen que presentar la prueba en noviembre y de pronto no están tan atentos a noticias, yo les recomiendo unos 6 meses antes empiecen a leer noticias, porque normalmente eso les ayuda a tener una postura mucho más informada de temas de actualidad, que es el que normalmente termina saliendo como tema de este ensayo. Entonces, bueno, ahorita les hago unas recomendaciones para ese tipo de ensayo, pero recuerden ya en la introducción de plan lector, la idea es que ustedes asuman una postura. No tiene que ser a favor del autor. Ustedes podrían argumentar en contra de la posición del autor si es eso lo que así consideran. Después de eso tienen que presentarse los argumentos. Entonces, es lógico, bueno, entonces para efectos de esta introducción, sí les recomiendo que recuerden que en la introducción inicialmente yo contextualizo, pero también después de presentar la tesis, les voy a dar estructura a mi texto. En las pruebas Saber Pro lo miran mucho, que yo contextualice, plantee la tesis e indique cómo voy a desarrollar los argumentos. O que si yo no digo cómo los voy a desarrollar, por lo menos si haya un hilo lógico en el desarrollo de los argumentos. Bien. Para direccionar el texto, yo siempre recomiendo estructurarlo desde el principio. Ya les voy a mostrar una técnica que pueden emplear para estructurar el ensayo, de manera que se les facilite un poco más realizarlo, ¿no? Y en la medida en que ustedes delinean mejor las ideas, eso les va a facilitar también escribir. Si yo no tengo claro qué quiero decir en mi ensayo, ténganlo por seguro que eso se va a notar cuando yo escribo. Si yo estoy escribiendo tratando de encontrar inspiración del más allá, seguramente no me van a quedar las ideas lógicamente escritas. Entonces, por eso siempre es bueno describirlo o plantearlo de una manera un poco más precisa. Por ahí había un profesor de metodología de la investigación que alguna vez nos decía a nosotros, escriban estilo arquitecto y no estilo cambuchero, ¿no? ¿Eso qué significa? Si ustedes recuerdan, si alguno ha ido a un camping, ¿cómo se hace una carpa o un cambuche en una expedición? Normalmente, pues cuando llegan al sitio, ponen la carpa y resulta que luego se dan cuenta en la noche que pusieron la carpa sobre piedras y entonces les toca estarse moviendo porque están muy incómodos, porque lo pusieron encima de un hueco, porque bueno, por múltiples factores, porque no lo hacemos de manera tan programada, tan organizada. Un arquitecto, por el contrario, no construye sin planos. Un arquitecto, por el contrario, lo que va a hacer es mostrar, o primero, cómo va a quedar y luego sí hace la proyección desde la perspectiva de los planos, de los materiales, etc. Bien. Adicionalmente, Rafael dice que es un buen plan y asustados por los bichos. Sí, no, más de uno han contado que cuando han ido a acampar no se dan cuenta y ponen la carpa sobre un hormiguero. Entonces imagínense por la noche sintiendo todas las hormigas moverse. En fin, eso suele pasar también por lo mismo, ¿no? Porque es un plan un poco más informal. Pero que no nos pase eso cuando hacemos los ensayos, porque normalmente luego tenemos problemas en la redacción. Bien. Entonces, bueno, hecha la introducción, seguiré con los argumentos. Normalmente en presentaciones formales, en ensayos formales, usualmente esos argumentos se van desarrollando por capítulos.
Lo pueden hacer así si lo prefieren en plan lector. Podrían dividirlo por subcategorías si ustedes lo ven pertinente, pero no es necesario. No es necesario que los argumentos lo subdividan por capítulos. De la misma manera que tampoco es necesario hacerlo en Prueba Saber Pro. Los argumentos tampoco se tienen que dividir por capítulos porque es un ensayo rápido y de alguna manera un poco más informal. Y por supuesto, luego voy a llegar a unas conclusiones. Ojo con las conclusiones. Las conclusiones no son para plantear argumentos nuevos. Las conclusiones no son para plantear mi postura. Mi postura yo la planteo en los argumentos. En las conclusiones yo hago es una síntesis de las ideas expuestas sin presentar nuevos argumentos, sino que sintetizo lo que ya dije. Bien. Y por supuesto tengo que confirmar si mi tesis era cierta o no. Bueno, por lo anterior puede verse que efectivamente, tal como se dijo al principio, la postura del autor es errónea por esto, esto, esto y esto. Y es errónea porque no cumple con los criterios de tal cosa, porque no considero tal cosa, porque no tuve en cuenta la parte económica en tal sentido. Esas tres cosas, esas tres razones, yo tengo que haberlas dicho en los argumentos. Se considera una incoherencia que yo concluya algo y frente a un argumento que no he explicado. Eso lo miran mucho también en las pruebas Saber Pro, que yo, perdón, que yo tenga un esquema mental que me permita llegar a unas conclusiones de los argumentos que ya expuse. Bien, y en algunos casos se pide bibliografía, pues yo no les pido bibliografía a menos que citen fuentes diferentes al libro. Si solamente hablan del libro, pues no es necesario que hablen acerca de la problemática, perdón, de la bibliografía. En la plataforma Moodle, ya está habilitada, como pueden ver, la entrega. ¿Y cuáles son las partes que ustedes entregarían de este ensayo? Bueno, parten de un título, luego los autores, no olviden que trabajo sin autores no se califica, hacer la introducción, el desarrollo y las conclusiones, ¿sí? Todo ensayo siempre va a tener introducción, desarrollo o argumentos y conclusiones. Todos los ensayos van a tener que tener esos tres aspectos. Si no cumple esos tres aspectos, no es ensayo. Será otro tipo de documento, pero no es ensayo. Entonces, introducción, desarrollo y conclusiones. En el caso, por ejemplo, de las pruebas Saber Pro, pues yo no tengo que poner subtítulo introducción, subtítulo desarrollo, subtítulo conclusiones. No es necesario. Pero ¿qué sí es necesario? Que el primer párrafo evidencie el contenido de una introducción. Que los siguientes párrafos muestren que son argumentos y que el último sea una conclusión. Entonces puede que yo no ponga el subtítulo, pero el párrafo inicial y el párrafo final tendrá que reflejar una introducción y una conclusión. Ojo con los aspectos formales. Aquí yo sí les estoy pidiendo unos aspectos formales, es que el documento lo presenten en Word, no en PDF o en otro documento, no, Word. Por favor, les pido, si ustedes alguno trabaja en Mac, verifiquen que lo guarden con criterio de compatibilidad, que a veces pasa que envían el trabajo y no abre porque no está guardado en modo compatible. Muchachos, por favor, interlineado sencillo, es decir, un punto de interlineado, no lo hagan a 2 puntos, 1.5, no. Interlineado sencillo. Letra Arial 12. Entonces no me hagan Arial 16, no. Letra Arial 12 y la extensión mínima son 5 páginas. ¿De acuerdo? La extensión mínima. Bien. Y bueno, finalmente no olviden pues que es una actividad grupal. Uno por grupo puede subir la actividad de la plataforma Moodle hasta el 13 de abril. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta del ensayo, muchachos? ¿Es clara la actividad? Sí, profe, yo tengo una pregunta, pues, o sea, tiene que ver con, tú nos dijiste que para programar la asesoría contigo. Sí. Que nos ibas a decir entonces los horarios que hay. Sí, se las envío al grupo de WhatsApp.
ahora se los envío, pues ya van a ser, porque para mañana ya también estoy agendada, entonces van a ser horarios de miércoles, jueves o viernes. Ah, bueno. Entonces quedamos pendientes, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, es con gusto. Bueno, el tema del ensayo con miras de prueba Saber Pro, eso igual lo vamos a hablar en tercer corte. Y bueno, ya para ese momento, porque igual en 5 minutos es complejo explicarlo de manera clara y adecuada, entonces lo hablamos en la siguiente oportunidad, que ya empecemos a hablar de la temática de prueba Saber Pro. Reitero el tema del ensayo, haciéndoles un par de recomendaciones de cómo pueden afrontar de mejor manera la realización de... Profe, Sí. tenemos una última duda antes de que se acabe la clase. Sí. Nosotros el día de hoy le tenemos que enviar el cuadro diligenciado con los métodos de recolección de información que debemos utilizar según los objetivos, ¿cierto? Sí, de hecho es una actividad que está habilitada desde hace 15 días, que les he ido ampliando el plazo porque algunos tenían como la duda sobre el instrumento de recolección de información. Pero sí, Profe, ¿eso se debe subir al Moodle? Sí, la actividad de plataforma está habilitada en la plataforma Moodle. La idea es que, recuerden, no les estoy pidiendo que hagan es decir, les estoy pidiendo que diseñen el instrumento de recolección de información, pero no que lo apliquen todavía. Es decir, si yo puse encuesta y mando el cuestionario, no quiere decir que ustedes ya tengan que hacer la encuesta. O si hice ficha bibliográfica o matriz, pues no tienen que mandar las 5 o 10 fichas bibliográficas ya diligenciadas, sino solo el diseño de la ficha bibliográfica. ¿Sí? ¿Es claro esa parte? Pero lo que sí debemos enviar en eso es, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar matriz de análisis o fichas bibliográficas, tenemos que enviar como el modelo para hacerlo, ¿cierto? Exactamente. Profe, ¿cómo podemos hacer nosotros? Es que tenemos una duda con la matriz de análisis, pues antes de que se acabe la clase o en un momentico ahorita vía WhatsApp, no sé. Bueno, recuerden que yo les mandé unos modelos por WhatsApp. Si ustedes miran en la plataforma Moodle también, si ustedes miran este artículo que les había dejado que iba a ser el del control de lectura que finalmente pues este no lo realizamos. Si ustedes miran este artículo, aquí hay un modelo de matriz de análisis, que de hecho se los había mostrado en la clase de hace como 15 o 20 días, ¿sí? Entonces, a ver si nos colabora el internet. Está un poquito lento. Ah, bueno, y no les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, profe, no se ve. Ahora. Les voy a compartir la pantalla. Entonces aquí les comparto la pantalla. Si ustedes miran el artículo que les había enviado al WhatsApp y al grupo, perdón, a la plataforma Moodle, que es este, que no ha cargado. Sí, conexión. Entonces, si miran este archivo, ¿sí? Que se llama documento para control de lectura, ¿sí? Si abres este documento, Alejandra, vas a ver que te carga un artículo y en este artículo hay una muestra de una matriz de análisis, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar aquí. En la página 9 del artículo,
está la matriz de análisis. Entonces, este es un ejemplo que ustedes pueden tomar. En este caso es una matriz de análisis que se utilizó para un análisis jurisprudencial. ¿Qué les recomiendo yo cuando ustedes van a hacer una ficha bibliográfica o una matriz de análisis? Lo que siempre les recomiendo es saquen primero el listado de la información que ustedes quieran extraer de la fuente. Por ejemplo, cuando se hizo esta matriz dijimos, bueno, ¿qué me interesa saber de las sentencias? Bueno, si las voy a identificar, me interesa saber el número de la sentencia, el expediente, el magistrado, la fecha, la sección, la subsección. Me interesa saber qué pasó, es decir, los aspectos más relevantes. Y después de ello, una serie de preguntas para hacer el análisis de la información. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta era relacionada a si la corporación había hecho uso del término control de convencionalidad, a si había tomado la decisión basándose en la Convención Americana, a si había desarrollado el concepto de convencionalidad, si había ejercido el control de convencionalidad, si asumió el juez de rol interamericano. Entonces, cada espacio aquí corresponde a una pregunta de lo que se quería saber dentro de la respectiva investigación, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que les diría. Ok, está bien hacer la matriz de análisis, tengan en cuenta de que no hay una camisa de fuerza, ¿sí? Es decir, no hay una forma, un listado de tiene que tener este cuadrito, no. Yo hago el listado de las cosas que necesito saber y con base en eso ya yo le voy poniendo la forma y el cuadrito como prefiera. No sé si te quedó más claro, Alejandra. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto voy a verificar si de pronto las personas que faltaban se pudieron conectar para poder, pues digamos, comunicarme con los que hayan tenido problemas. Angie Daniela Guzmán, ¿llegó? Angie Daniela. Buenas noches, profe. Bien, gracias. Ok, bueno, parece que no está. José Daniel Guzmán sí llegó, ¿cierto? José Daniel Guzmán llegó, ¿cierto? Profe, yo lo veo conectado, pero no sé si no podrá hablar. Creo que no. Bueno, sí, no hay problema, ya terminamos, estoy ya verificando la asistencia con los que nos faltan. Bueno, José Daniel, Brian Alejandro Ortiz, ¿sí llegó? Brian Alejandro. Profe, ¿qué pasó con José Daniel? Yo estoy aquí. José Daniel, ¿sí estás? ¿Sí escuchaste bien la clase o tienes alguna dificultad? No, profe, sí, yo escuché toda la clase bien, igual pues inclusive yo iba a hablar sobre lo del ensayo cuando preguntó que inclusive en un parcial nos pusieron a hacer un ensayo y mucha gente lo perdió por no saber qué era de introducción, pregunta problematizadora, desarrollo y conclusión, o sea, eso es... Ok, listo. Muchas gracias, Daniel. Listo, bueno, Brian también, Brian Alejandro ya vi que sí está. Juan David Ospina llegó. Bueno, Leslie Joana, sí vi también que puso el mensajito. Sandra Janet Quiroga llegó. Sí, Leslie, aquí ahí vi que estás. Sí, sí llegué. Sí estoy. Sandra, ok. ¿Has tenido problemas de conexión o Sandra, os todo bien? Sí, es que acá está muy pesada la red y vive cayéndose, entonces esto ha sido todo un complique. Ok, listo. Entonces también me comunico contigo ya despuesito para que hablemos en detalle. Dale, profe, gracias. Bueno, Diego Alejandro. Profe, muchas gracias. Ya bueno, podemos irnos. Sí, los que ya me alistan no hay inconveniente. Que estén muy bien, muchachos. Bueno, gracias, mi querido. Solange llegó. Ginette Solange. Ok. Bueno, muchachos, eso es todo. Ya aquí verifiqué la asistencia. Profe, Diego Rincón está acá, sino que aparece ahí Lenovo, sino que... Sí, vi tu mensajito. Sí, vi el mensaje. Listo. Bueno, señora, yo la he escrito por WhatsApp. Pero yo me conecté.
no tenía audio, no la escuchaba usted. Yo vine a escuchar como desde que estaba ahí poniendo lo del hablar 8 minutos por grupo y todo eso. Desde ahí comencé. Ah, entiendo. Bueno, de todas formas, el video lo voy a publicar para que te puedas desatrasar de la parte inicial. Bueno, señora. Listo, Diego. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces me despido. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Por el grupo les estaré mandando entonces los horarios de asesoría para los que faltan. Hasta luego, doctora, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Feliz muchachos, que estén muy bien. Feliz noche.